Buenos días, estudiantes de grado noveno. Me alegra mucho poderles saludar en esta mañana. Espero que se encuentren bien. Vamos en esta mañana a estudiar el tema inicial del segundo periodo y es la literatura de la colonia. Eh, Cuando hablamos de la colonia, pues se refiere al periodo en el cual eh, los españoles, los europeos, colonizaron. ¿Qué quiere decir colonizaron? Ellos lo que hicieron fue imponer la cultura europea, la lengua, la religión, aspectos culturales a los nativos que habitaban América antes del descubrimiento. Entonces, cuando hablamos de la literatura de la colonia, pues fueron los textos literarios que surgieron precisamente en esta época posterior al descubrimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a compartir un video que nos va a ayudar a profundizar un poco más sobre ese tema. Entonces, vamos a estar atentos acá. Vamos a buscar el video.
Ok, entonces, esto en cuanto a la literatura de la colonia. Vamos a mirar, ahora voy a ampliar la información que acabamos de observar en el video. Entonces, de todas maneras, pienso que es bastante clara, pero vamos acá. Entonces, retomemos, ¿sí? El contexto histórico es que se desarrolla entre los siglos XVI hasta el XVIII, nace en Europa, pero pues influencia América, pues, específicamente la colonia tiene que ver con América, la influencia de los europeos en todos los aspectos de la vida pues, de los nativos, especialmente a través de un sistema de gobierno llamado los virreinatos, que eran personas que de España venían a gobernar a nuestro territorio. En Europa estaba sucediendo en ese entonces la reforma protestante y la contrarreforma. La reforma tiene que ver con la obra de Martín Lutero, que básicamente colocó en evidencia algunos conceptos erróneos de la Iglesia Católica, y la contrarreforma pues es el afán de la Iglesia Católica por retomar su hegemonía en Europa. Entonces, todo eso influye en la literatura. Y en América, pues, posterior al descubrimiento, a la conquista y todo eso, pues se dan las guerras de independencia y aparece pues la formación de las repúblicas. En cuanto a las características en sí de la colonia, pues fue influenciada por el siglo de oro español, un periodo de eh, renovación en cuanto a la literatura en España. La literatura de la colonia pues fue escrita especialmente por españoles, portugueses y criollos. Como habíamos mirado anteriormente en el periodo pasado, ellos lo que hicieron fue contar por medio de las crónicas principalmente lo que estaba ocurriendo en el territorio americano. Entonces, digamos que en ese momento los indígenas, los negros y las personas que pertenecían a la pirámide social, digamos, en el escalón más bajo, pues no tenían oportunidad de escribir. Entonces, quienes escribieron fueron básicamente los europeos y criollos, es decir, españoles nacidos en América. Los géneros sobresalientes pues, fueron la crónica, la poesía y el teatro. Se destacan en las crónicas el interés por la ciencia, la historia, el uso excesivo de adjetivos y la descripción de la vida cotidiana y las costumbres. Ya de esto habíamos hablado anteriormente. Y aunque los escritores fueron principalmente los españoles, pues se destacó un indígena que fue criado por españoles, Felipe Guamán Poma de Ayala. Ese sí era indígena, pero tuvo la oportunidad de escribir porque perteneció a una clase noble de los incas, entonces tuvo la oportunidad de aprender a leer y a escribir, y fue pues como la cuota nativa en cuanto a la literatura de la colonia. La obra de Guamán se caracteriza por su crítica a la explotación indígena, uso del español antiguo, muestra las relaciones de poder y uso de términos del quechua. Entonces, en esta obra pues vamos a encontrar el español antiguo, pero también algunas palabras en el idioma nativo del autor. Entonces, acá tenemos un ejemplo o un fragmento de la obra de Guamán, y se llamó Nueva Crónica y Buen Gobierno. No se debe poner este dicho arancel para los buenos padres y curas, así clérigos como frailes de este reino, ni para los buenos cristianos indios, y así para que se eviten tantos daños y pleitos de los malos sacerdotes, como lo he visto de las siguientes maneras. Lo primero, hacen ofrecer y cobran como tributo a cada indio a 8 reales en las Pascuas, y en las fiestas y domingos a 4 reales, a cada tributario y viejos, y a las indias casadas y solteras y viudas a 2 reales, y a real
y si no lo paga, le quitan sus mantas o le cobran por memoria, aunque algunos están ausentes fuera del dicho pueblo, sirviendo en las dichas minas o plazas o en los tambos y mitas o que van a buscar sus tributos o que están enfermos y otros padres lo encierran en las iglesias y lo cobran de uno a uno de fuerza. Entonces, miren, en este fragmento podemos visualizar qué estaba pasando en América en ese entonces. Había un dominio de la Iglesia Católica sobre el pueblo, les cobraban tributos. Algunos, dice el autor, no podían ir a la iglesia porque estaban trabajando en las minas. Dice que si no pagaban, les quitaban sus mantas, les cobraban luego. Entonces, mire, en este fragmento podemos evidenciar la temática. También este es una forma de crónica, está narrando algo que sucedió en ese entonces. El idioma, vemos que repite algunas palabras y que, digamos, si aplicamos este texto a la ortografía y a tal vez la sintaxis de ahora, pues podríamos decir nosotros que tiene errores, pero en sí lo que pasa es que está escrito pues en el idioma y en la forma de hablar, el lenguaje que se utilizaba en ese momento. Entonces, este es un ejemplo pues de la literatura de ese momento y quise pues no colocar un texto de los europeos, sino uno de el indígena que representó la literatura de la colonia en ese entonces. Y acá pues les dejo la actividad que ustedes deben realizar. Entonces, chicos, este es todo por el momento. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, estamos en contacto. Si tienen alguna duda, si les gustaría profundizar en el tema, lo podemos hacer. Entonces, que estén bien y nos vemos en otra oportunidad.